¿Qué es la historia personal de cada uno? Pues la historia personal de cada uno es aquello que te deja desnuda, ¿sí? Y que hace que rompas y compartas. Porque voy a compartir hoy mi historia personal. Pues la comparto hoy porque creo que puede ayudar a muchas personas y sobre todo creo que puede ayudar a ir de un punto A en el que la persona está sufriendo mucho y padeciendo sin saber quién es, a un punto B en el que ya se empieza a reconocer y simplemente incluso se puede permitir el compartir. Fíjate, primero decir que no hay ninguna vergüenza, es una historia personal y cada uno vivencia lo que vivencia. El otro día una chica en una de las sesiones que hago me decía: Vanessa, es que he hecho esto y me da mucha vergüenza y siento mucha culpa. Digo, mira, yo no estoy aquí para juzgarte a ti, simplemente es tu historia personal, es parte de tu historia y no estás comprendiendo un trasfondo mucho más profundo. Y es que cada vez que alguien está haciendo algo es desde un estadio de nivel de conciencia de calibraje muy bajito, es decir, o está en vergüenza, o está en miedo, o está en rabia, o está en tristeza, o está en culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en estados emocionales inconscientes. Entonces no tienes por menos, lo que vas a hacer es que desde ahí, ¿qué crees que vas a proyectar fuera? Entonces, ¿cómo te vas a sentir bien o cómo vas a actuar de buena manera si estás por debajo de 200? Cuando empezamos a ver esto, nos empezamos a dar cuenta que entonces la culpa no existe, nunca ha existido. Entonces, dicho lo cual, esto me ha llevado a comprender esto, mi propia historia personal. Yo soy una niña de 6, 7, 8 años que experimenta abusos sexuales y que está 20 años con la broma callada, sin decir ni mu de lo que me había sucedido, hasta que mis tías, muy perspicaces, me lo sacaron directamente. Yo no se lo dije a nadie, mucho menos se lo quería decir ni a mi padre ni a mi madre, porque tenía pánico de hacerles daño y sobre todo a mi madre no quería hacerle daño por nada del mundo, porque yo sabía que mi madre era una persona muy vulnerable, a la cual además yo siempre traté de ejercer un papel muy protector. De hecho, hice muchas veces de madre que de propia hija. Este fue la infancia de una niña que se sumergió en ese estado de calibraje que os decía, de pura vergüenza y de pura culpa, y estuve calladita con esa vergüenza y esa culpa 20 años aproximadamente, nada menos. ¿Esto a qué me lleva? Pues esto me lleva evidentemente a ser la persona, la mujer en la que me he convertido hoy. Pero no termina ahí. A los 26, 27 años, por avatares del destino, acabo dirigiendo un club de fútbol, y no fue nada, no fue nada idílico ni fue nada bonito. Fue porque un familiar mío muy directo estaba de presidente y entonces yo lo que hice fue apoyarle absolutamente y por amor a él, que es mi padre, pues me llevé muchas tortas en aquella época, muchos desazones, tanto es así que de esa época de muchos nervios y pasarlo muy mal, parece que decir que has dirigido esto y lo otro te da mucho caché. A mí me dio mucho sufrimiento y también crecimiento, luego entendí muchas cosas, pero desde luego no fue nada sencillo. Y a mi madre le dieron 2 desprendimientos de retina de los nervios que pasó en ese periodo, ¿no? Justamente. Así que imaginaos el estrés que llevábamos en el cuerpo. Y levantarte cada día con una noticia de un periódico que sabías que te iban o no a mí directamente, pero sí a mi familia, a poner de una manera, etcétera, etcétera, con críticas y demás. Imagínate tú que tienes adoración hacia ese familiar tuyo, absoluta adoración, que para ti es un Dios, y que resulte que sepas que al día siguiente tú te enteres la primera porque te avisan el día anterior, eso así cada día durante año y pico, que te avisen de que va a salir una noticia bomba y que va a ensombrecer absolutamente la imagen de alguien que además está aportando mucho y está aportando de corazón, etcétera, en ese momento al proyecto en el que está. Entonces, bueno, cómo tuvimos que pergeñar, cómo tuvimos que hacer, cómo me tuve que rehacer yo en concreto. Pero fue un periodo en el que para mí hubieron luces porque crecí mucho personalmente, pero el costo fue demasiado grande, sufrí demasiado. Y no solo ahí, después de ese periplo, yo siempre he tenido mucho complejo de hablar en público. Sentía que me expresaba fatal y entonces y eso unido a las injusticias que yo en ese momento, que tenía el calibraje o el entendimiento que tenía, me parecía que estaba viviendo, me puse a estudiar Derecho. Estudié Derecho ya cuando se supone que no tocaba. Hice Derecho, después me puse con 2 máster, especializándome
en una especialidad del derecho, ejercí como abogada y todo esto me di cuenta después que lo estaba haciendo también por primero defenderme. Fijaos la memoria que traigo de cuando era pequeña. Por defenderme, por defender a los míos de alguna manera, todo ese viaje por este periplo deportivo también. Y entonces ejercí y yo me di cuenta que me entregaba muchísimo a la gente y demás, pero estaba desde un punto de sufrimiento muy grande. No era una entrega en contribución, sino que estaba en sufrimiento porque estaba pendiente permanentemente de los éxitos externos y demás. ¿Qué sucede? Pues muy fácil, o sea, yo estaba inmersa en el reconocimiento externo, o sea, en que me reconocieran los demás. Fíjate qué buena, qué bien ha hecho esto, qué bien ha hecho lo otro. Y entonces, ¿y por qué hacía eso? Pues porque no me validaba, porque sentía que mi valía estaba a merced de los elementos, vamos, a merced de lo de fuera, dependía de lo externo, dependía del coche que tuviera, dependía de la manera en la que me expresaba, dependía de cualquier cosa para validarme. Cuando tú dependes de cualquier cosa te vuelves sumamente frágil, porque ese cualquier cosa que tú dependes de fuera, o sea, si yo dependo de esa casa de enfrente para validarme, imagínate, y aunque fuera mía, en el momento que esa casa por lo que sea cambie, hasta una teja del tejado, ya mi valía se va a tambalear. Y si un día no tengo la casa, imagínate ya en qué me queda mi valía. Y esto nos pasa a las personas por dos cosas, porque hay 6 necesidades básicas del ser humano y 2 de las primeras, o más bien 2 de las que erróneamente ponemos las primeras, son la seguridad y la importancia. Y cuando la seguridad y la importancia están en primer y segundo plano, estamos abocados al sufrimiento, porque nos vamos a matar literalmente por tratar de hacer para que se cubra esa seguridad, esa importancia, como sea. Y eso nos va a llevar a sufrir, inevitablemente. Entonces, cuando esa importancia está integrada, cuando nos trabajamos, cuando vemos las causas de que estamos proyectando a día de hoy, cuando nos empezamos a conocer, solo en ese momento es cuando te puedes permitir expandirte a tope, a tope. Luego también otro momento que a mí me afectó una barbaridad, más bien de los más dolorosos de mi vida, es a partir del 2020 fue para mí una hecatombe muy grande. El 2020 fue tremendo, perdí una pareja de muchos años, fue un evento para mí tremendamente traumático, perdí en 2022 a las cosas que más he querido también en mi vida, perdí a mi madre y bueno, la siento conmigo, pero evidentemente físicamente no. Y para mí ha sido el mayor dolor de mi vida. Y sobre todo el mayor dolor, y esto es algo que es abrirme en canal, lo que más me dolió es cómo esa mujer no se ha querido más, con la pedazo de mujer que era. Si bien es cierto que comprendí que era una pedazo de mujer un poquito más tarde, siempre he juzgado pensaba que era débil y vulnerable, en momentos un poco víctima y en otros momentos, a ver, siempre he tenido adoración igualmente, pero sí que es verdad que tenía esa parte asociada de energía femenina con ella y qué juicios más errados hice, porque lo descubrí y le puedo entregar una carta, ¿no? En febrero del 2022, en su último cumple con vida en este plano, le pude entregar una carta diciéndole realmente lo que yo veía en ella. Se quedó, me acuerdo que se sentó en su cama, se quedó exhausta leyendo la carta y me decía, Van, ¿esto piensas de mí? Y yo le dije, y tanto que pienso esto de ti, ama. Esto es lo que me sale cada vez que yo te veo. Digo, qué errada, se lo puedo decir menos mal, ¿no? Qué errada he estado todos estos años pensando que eras débil, que eras vulnerable, que eras en momentos víctima, que de hecho se lo decía y me reñía, por supuesto. Pero fíjate que qué errada, qué mujer más inteligente, qué mujer más valiente, qué mujer más pacífica, qué mujer más amorosa, qué maestra tan grande me ha dado la vida. Y bueno, pues fue por desgracia para mí en este plano, porque claro, no es lo mismo el poder dar un abrazo, ¿verdad? Se fue, sé que era su momento y sé que era su tiempo, pero claro, esa cuestión está ahí y es un ángel que me mandó la vida, tremendo, increíble, el mayor ángel que vaya a tener. Y después de eso, es muy... ya lo que fue es que ese angelito
me trajo una energía diferente, me trajo un propósito muy renovado a mi vida, y es mira, que no haya una persona que pase por mí al menos, que esté desvalorizada y se quede de la misma manera habiendo pasado por aquí. O sea, que una persona quiera empezar a sacarse partido y explotar todo su potencial y no lo explote habiendo pasado por mí. Eso no puede ser, no puede ser. Así que mi madre, precisamente, tantos años buscando el propósito porque no me sentía valiosa, y resulta que el propósito me lo trae mi madre como un paquetito del mejor regalo cuando ella se va. Y me dice: hija mía, ahí lo tienes. El propósito de tu vida va a ser llenar de sentido la vida de las personas que pasen por ti, y que en todo lo que tú has avanzado en la vida puedas ayudarles. Así que me encontré con que en 2020 estaba en quiebra también económica muy importante, de hecho con muchísimas deudas. Me costaba hasta comprar, vamos, un desodorante del supermercado que se lo metía a mi madre en el carro y me daba hasta vergüenza. O sea, imaginaos el nivel de calibraje de vergüenza que yo tenía, y cómo después he ido paso a paso elevando mi nivel de conciencia, conociéndome mucho más, viendo todas las causas y creencias que tenía a nivel inconsciente que me estaban impidiendo reflotarme y resurgir. Y empecé directamente obviamente a formarme mucho. Bueno, ya llevaba años formándome mucho, pero lo hacía desde un punto mucho más egoico. Ahí empieza a hacer realmente un plan de profundización bien grande y un reseteo total. Me metí de porquería hasta aquí para verme, y vaya que sí lo hice. Y entonces empecé a poder acompañar a personas hasta hacer más de 1000, hoy hago más de 1000 sesiones al año, y va increciendo. Estoy haciendo formaciones, estoy haciendo mentorías. Ahora he abierto una sala nueva, y esto es para que la gente se expanda y que toda esa desvalorización que yo he pasado y que ha pasado en mi madre, que la he experimentado en ella, sea un ejemplo de impulso. Fíjate que con lo que nos pasa podemos hacer dos cosas: o construir el hoyo más grande y meterte dentro, o ir de un punto A a un punto B y dispararte. Y eso es lo que yo enseño a hacer, porque eso es lo que yo he aprendido. Cómo estar de la nada con una crisis muy profunda, sintiéndote muy mal, sintiéndote que no tienes un céntimo encima, o sea, que habías tenido como una vida aparentemente muy exitosa, y después todo cae, cada vez en picado. Te quedas a cero en todo, todos los ámbitos de tu vida patas arriba, para más y se te va tu madre, que es como tu regalo del mundo. Y luego después sí que me vino un regalo en forma de ella, no podía ser de otra manera, y me llega mi propósito. Y este propósito todo es tan hermoso y llega a cotas tan altas que vamos a explotarlo a tope, para que vosotros y vosotras que venís hagáis de vuestra vida algo tan grande como yo estoy haciendo conmigo.